Bueno, entonces, en la clase pasada nos quedamos aquí viendo este resumen de todo lo que son los huesos del cuerpo, que recordemos, vamos a dividir nuestro cuerpo en una región axial o el eje, que sería toda esta parte, desde todo el cráneo, las vértebras, la caja torácica, am, y bueno, y el esqueleto apendicular, que son miembros superiores y miembros inferiores. Aquí tenemos la anatomía, bueno, los huesos en una vista lateral o externa, el pie, aquí tenemos la mano en una vista superior. Recordemos que está el carpo, metacarpo, y hay falange proximal, media y distal, a excepción del pulgar, donde solo tenemos proximal y distal. Aquí estamos viendo el pie en una vista superior. Aquí a diferencia de acá, aquí no es carpo, aquí es tarso. Aquí es tarso, metatarso y lo mismo, falanges medias, falanges proximales, medias y distales, a excepción del pulgar. Y este es un resumen que me parece que ya no les pude enseñar ese día, que me gustó mucho porque habla de todo, de que todo el sistema locomotor como tal, aquí nos habla ya de que se compone por huesos, ligamentos, cartílagos, tendones y articulaciones, que fue lo que vimos la clase pasada, de qué es lo que une a un hueso con un hueso o un hueso con un músculo. Sabemos que hay ligamentos y que hay tendones. Entonces, aquí nos habla también de la función, los cartílagos. O sea, esta imagen me gustaría que igual le tomen captura, que de aquí pueden estudiar muy bien como que resumido, así donde quiera que estén, de repente abrirla y leerla. Aquí nos habla del esqueleto axial, el apendicular, que ya sabemos que el hueso propiamente tiene su subdivisión, ¿verdad? Que hay hueso compacto, que es la parte de afuera, que es la más dura, el hueso esponjoso, que es la parte de adentro, donde puede estar la médula, que hay médula roja, médula amarilla, la función de esta médula, que es pues la creación del tejido sanguíneo, o sea, la sangre, que ahí se va a dar la serie roja, la serie blanca, las plaquetas. Y los tipos de hueso, que ya vimos que había planos, como los del cráneo, largos, como el húmero y el fémur, los cortos, como los del carpo, los irregulares, como algunos del pie, y los sesamoideos, ¿verdad? Que- sí. Bueno, y aquí fue el tipo de articulaciones. Nosotros vimos otra imagen, pero dejen quito ese esqueleto de ahí, porque no nos deja ver. Tenemos, como ya vimos la vez pasada, articulaciones de tipo bisagra como en el codo. Estas nos van a permitir dos movimientos, flexión y extensión nada más. Tenemos la de la cadera, que nos va a dar una amplitud un poco más larga, como lo que es la aducción y abducción. Tenemos las condilias, las planas, en silla de montar. Y bueno, aquí hay un poco más de artrología. Artrología es el estudio de, pues, las articulaciones. Entonces, pues aquí podemos ver que se pueden clasificar por su grado de movimiento. Las que no se mueven, o sea, las sin movimiento, son las sin artrosis. Las que permiten cierto grado de movimiento, pero pues muy leves, son las anfiartrosis. Y las de artrosis son las que son más móviles. Y de ahí tenemos, de acuerdo a su tejido articular, desde las que tienen un tejido fibroso, a las que tienen un tejido cartilaginoso, a las sinoviales. De hecho, esto podemos verlo de la que no se mueve a la que más se mueve. La sinovial va a ser la que siempre se mueve más, porque pues obviamente la presencia de este líquido sinovial, el famoso líquido de las rodillas que te sacan en el IMSS, ¿no? Ese líquido sinovial va a permitir un rango muy amplio de movimiento, porque de alguna manera es como un lubricante que van a tener los huesos, y es donde lo vamos a encontrar, pues por ejemplo, en la rodilla. Igual no sé si ustedes se han tronado los huesos. Se supone que este líquido es el que sale cuando se tronan los huesos. Entonces, entre las falanges también vamos a encontrar articulaciones sinoviales. Las cartilaginosas, pues van a tener cierto grado de movimiento, porque pues esto va a permitir el cartílago, ¿verdad? El cartílago no es duro, obviamente, como el hueso, y muchas veces si el cartílago se fibrosa, pues ya se va a endurecer. Por ejemplo, no sé si han visto que las personas de la tercera edad a lo mejor ya no pueden mover tanto, pues ni siquiera sus falanges, porque hay algunas enfermedades que las van a ir fibrosando. Entonces,
a veces no toda la vida te quedas con el mismo tipo de articulación, pues dependiendo de tu estilo de vida o de tu edad, puede ser que de una articulación cartilaginosa pase a fibrosa. Y bueno, en esta casi no hay movimiento. Y bueno, aquí vamos a detenernos para ver si tienen alguna pregunta y porque les quiero hablar rapidito de la importancia de que estemos repasando constantemente, especialmente ustedes que van a presentar un examen, ¿verdad? No deben estudiar nunca para un examen, sino para crear conocimiento verdadero y significativo que les sirva pues para toda su vida. O bueno, en este caso, lo más próximo es su carrera, que esperemos que ustedes sean admitidos y entren por ahí de agosto, ya seamos compañeros. Pero bueno, existe algo que se supone que es el mejor método de estudio y pues no se supone, ¿verdad? Porque ya hay estudios al respecto, se llama Active Recall y a lo mejor ya lo han visto en TikTok o en Instagram, no sé. ¿Y en qué consiste esto? En estar estudiando constantemente. O sea, que no crean que porque la clase de, ya tuvieron, no sé, el sábado biología, hoy anatomía, pues ya con eso es suficiente. A lo mejor hay algunos de ustedes para quienes sí va a ser suficiente, porque pues hay diferentes estilos de aprendizaje, pero lo ideal es que estemos constantemente repasando. ¿Por qué? Porque pues así funciona el cerebro. El cerebro para crear conexiones, sinapsis, que es como se llaman las conexiones neuronales, pues bueno, requerimos hacer de alguna manera este repaso y no es solo para lo académico, sino también para lo físico. Digamos, si alguna de ustedes sabe, por ejemplo, jugar fútbol o hacer bordados, son actividades más mecánicas que también deben ser repetitivas. Entonces, bueno, aquí lo que se recomienda es que leas tus apuntes, que tengas descansos, porque en los descansos es donde, pues, de alguna manera el cerebro va creando esta sinapsis, que escribas todo lo que recuerdes, o sea, digamos, hoy tenemos la clase, mañana ustedes en cualquier hora libre que tengan, agarran una hoja y van a decir, a ver, yo me acuerdo que me dijeron esto, esto y esto y esto. Esto es todo lo que, lo que yo recuerdo por mí mismo, solito, sin nada, sin ver mi video o sin ver mis apuntes. Ok, ahora, esto que yo recuerdo por mí mismo, lo voy a cotejar o comparar con el video, por ejemplo, o con mis apuntes. Ah, ok, y ya voy diciendo, bueno, esto sí me acordé súper bien y esto no. Entonces, lo que no me acuerdo especialmente, pues lo voy a anotar, por ejemplo, en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la articulación más móvil? ¿O cuál es el hueso más largo? Entonces, ya esas preguntas las voy a estar repasando. Ya luego vuelvo a hacer lo mismo, escribo todo lo que sé y si ya eso que no me sabía ya lo conozco, pues ya de alguna manera como que lo voy dejando hasta atrás. O sea, no tiro mi ficha, digamos que la pongo en otro montoncito de cosas que ya manejo y sigo repasando lo que no. Y bueno, esto es como tal la gráfica científica de un artículo que encontré. Entonces, digamos, esta donde tengo mi bolita roja es, digamos que la clase de ahorita, donde por primera vez aprendo el tema. Digamos que solo me quedo con la clase en esta parte que son el eje de la X. En la primera semana, pues me voy a acordar un poquito, en la segunda, pues ya menos. Y ya para la cuarta semana casi no me voy a acordar de nada del tema. Eso le llaman la curva del olvido o forgetting curve en inglés. Entonces, digamos que para cuando sea su examen, que es para un poquito más de 4 semanas, obviamente, pues algunos ya habrán olvidado muchos temas. En cambio, si yo tengo pues mi primer recordatorio, voy elevando el periodo en que se me va a olvidar. Si en la primera semana yo estudio, pues ya este recordatorio se va elevando un poco más, al punto de que si yo lo repito, en este caso 4 veces, pues si hacemos como una gráfica teórica, pues digamos que iría como por acá, ¿verdad? Entonces, para cuando ustedes tengan el examen, se van a acordar súper bien de todo. Y en este de la derecha, pues me gustó mucho, ¿verdad? Porque aquí de verdad te explican una gráfica comparativa, ¿no? Un estudio que hicieron entre personas y dijeron, a ver, si solo estudias, este es el grado que vas a tener de memoria o de resultados positivos en el examen. Si solo estudias repetido, o sea, que leas tu apunte, es aquí. Pero si haces este tipo de práctica, que también se le conoce como retrieval practice, active recall o lo que quieran, pues vas a tener un grado más alto que los demás, ¿verdad? Que no solo leer tus apuntes, sino que realmente retarte a ti mismo, hacerte preguntas, escribir lo que te acuerdas, en diferentes tipos de exámenes, ya sea con preguntas abiertas, cerradas, etcétera. Y aquí hay diferentes técnicas que pueden usar. Si quieren, le pueden tomar captura. Existe la técnica de SQR3, que es como que te haces la pregunta, la lees, la recitas para ti mismo y lo revisas. La técnica de Feynman, que si quieren, igual lo pueden buscar en Google, que es como que explicarte a ti mismo o a alguien los conceptos. El hecho de tomar notas, el hecho de preguntarte a ti mismo y pues hacer mapas mentales. Y ya, eso es como algo que les quería igual mencionar.
vamos a pasar a la conclusión de este tema. No me voy a detener mucho porque ya lo vimos, sin embargo, pues sí, es como tomemos esto como su primer active recall, como su primer repaso para concluir con el tema aquí en la exposición de esqueleto axial, o de todo el sistema esquelético en general, la osteología. Y bueno, como les dije, tenemos en el esqueleto axial, pues 80 huesos. Sabemos que va a haber 33 en la columna, pero bueno, yendo de cefálico a caudal, tenemos que en el cráneo o neurocráneo, que es la parte donde va a estar el cerebro, va a haber 8. En la cara o viscerocráneo va a haber 14. Tenemos el hueso hioides, que es el único que no se articula. Los huesos auditivos, que son 6, que son martillo, yunque y estribo, que hay 6 de cada lado, 6 izquierdos y 6 derechos. En la columna vertebral hay 33, solo que aquí está tomando como fusionadas las, las sacras y las coxígeas, las 5 sacras y las 4 coxígeas. Y en el tórax, pues tenemos el esternón, que es un hueso plano, las costillas, que son 12 pares, o bueno, 24 huesos. Y esto en cuanto al axial. Y en cuanto al esqueleto apendicular, pues tenemos las clavículas, la escápula, que de alguna manera parece ser un hueso posterior, pero es parte de la articulación de la cintura escapular. En la cintura escapular, que vamos a ver más adelante igual, pues tenemos la escápula, la clavícula y como tal ya el húmero. Y ya, bueno, hablando de la extremidad superior, pues tenemos el húmero, el radio, el cúbito, tenemos el carpo, el metacarpo y pues las falanges. Y en cuanto a la cintura pélvica, pues tenemos como tal, la pelvis o también conocida como hueso coxal, cadera, que va a estar compuesta por el sacro, por el ilion, el isquion y el pubis, que vamos a ver también más adelante. Y en cuanto a las extremidades inferiores, tenemos el fémur, tenemos la rótula, tenemos la tibia, que está, si la observamos aquí, hacia adentro, o sea, está interna, y el peroné está externo o lateral. De ahí pues tenemos el tarso, el metatarso y las falanges, que de nuevo tenemos proximal, media y distal, a excepción del pulgar, o bueno, de la primera falange. Bueno, aquí tenemos un resumen. Este resumen igual le pueden tomar captura para repasar cada que vayan en la combi o en el camino a la escuela. Aquí les está haciendo la misma división entre axial y apendicular, y también se los divide por regiones anatómicas, todo lo que ya vimos. Y aquí se hace como un desglose de los huesos de la mano, el carpo, que tiene unos huesecillos, y el tarso. Bueno, y aquí igual está como al muslo, en el muslo solo está el fémur, por ejemplo, que recuerden que les dije que a pesar de que comúnmente le llamamos pierna a todo lo que es el miembro inferior, pues hay una división anatómicamente hablando. Sí existe la región del muslo, la región de la pierna, que sí es diferente. En el muslo solo está el fémur y en la pierna están la tibia y el peroné. Y igualmente en el miembro superior tenemos esta división de brazo y antebrazo, que igual usualmente le llamamos brazo a toda la extremidad o miembro superior, pero el brazo solamente es la porción del húmero y el antebrazo es donde está el radio del cúbito, que es pues más distal. Y aquí hay unas mnemotecnias para aprendernos los huesos del viscerocráneo y del neurocráneo. Esta es mamá, nací, pala, cobo, que es maxilar superior, mandíbula, el hueso nasal, el cigomático, que es donde le digo que está como, si lo tocamos, pues es la región del cachete, el palatino, que es el que está como tal el paladar, no lo podemos ver en esta imagen, pero ajá, es el paladar, lo pueden tocar con su lengua, si van hacia arriba. Pues el lagrimal, es un hueso que está aquí pegadito, los cornetes nasales inferiores y el vómer, que va por ahí. Y fopete, que es el frontal. Recuerden que nosotros lo vimos la semana pasada, lo vimos como huesos, pues huesos únicos o huesos pares. El frontal, que es un hueso único que va aquí. El occipital igual es un hueso único. Parietal si es un hueso par, está acá, par, parietal. El esfenoides, que iría por acá. El temporal, que es aquí. Y el etmoides. Y bueno, en cuanto a una vista inferior, no sé si recuerdan que yo les mencioné que existe lo que se llama agujero magno o agujero occipital. Entonces, es esta parte de aquí. Y estas porciones que estamos viendo aquí son las regiones donde se articula con la primer vértebra. Son como regiones articulares. Aquí tenemos unas apófisis,
Y aquí, esta imagen, pues es una donde sí estamos viendo em, los cornetes, pues como tal el paladar y los dientes. Y aquí estamos viendo el arco cigomático. Aquí es una vista lateral de las vértebras. Y aquí nos están dejando ver a Atlas, que es donde se va a articular, pues, como tal, con el cráneo. Axis, que recuerden que tiene, pues, de alguna manera un eje, un palito, un pivote, que es donde va a permitir el giro lateral, derecho y lateral izquierdo del cráneo. Y aquí tenemos una vista posterior. Estamos viendo las vértebras desde atrás, que sabemos que hay cervicales, que son 7 cervicales, que son 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Y aquí estamos viendo cómo van desde las más chiquitas a las más anchas. Aquí lo mismo, vista posterior y vista lateral. Y sabemos que lo que está entre ellas pues, son discos intervertebrales, que son cartílago fibroso, que permite cierto grado de movimiento. Aquí hay unas curvaturas. La columna vertebral no es recta, si la vemos lateralmente. La columna vertebral siempre va a tener dos tipos de curvaturas que se van a llamar cifosis y lordosis. Estas curvaturas son, ¿cómo decirlo?, naturales o, pues, ajá, son, son parte de la fisionomía normal del ser humano. Sin embargo, si esas curvaturas llegan a tener un grado más pronunciado, pues sí se van a volver en patológicas. Entonces nosotros tenemos, dependiendo de la región donde nos encontremos, las curvaturas que les menciono, en la región cervical y la región lumbar van a tener la lordosis. A ver. Entonces, la región lumbar y la región cervical, si se dan cuenta, tiene como forma de, como si fuera una C. Estas regiones que puse en verde van a ser las lordosis. Lordosis. Y las restantes que son lordosis. Espero que se entienda mi letra, si no se los escribo igual en el iPad al rato. Y tenemos las cifosis. Las cifosis van a ser las curvas de la porción torácica y la porción sacra. O sea, esto y esto. Van a conformar las cifosis, que se escribe con C. Cifosis. Entonces, como les digo, esto es normal, las debemos de tener, de hecho, no tenerlas sería lo patológico. Y pues cuando somos bebés, pues esto no es tan pronunciado porque los bebés no tienen, no, como tal, pues, como no caminan, no requieren tener estas curvaturas. Las vamos desarrollando a como pues vamos teniendo el desarrollo del crecimiento. Entonces, ajá, tenemos 2 lordosis, que sería la porción cervical y la porción lumbar, y 2 cifosis, que es la porción torácica y la porción sacra. A estas formas igual se les llama que son concavidades o convexidades. Y de alguna manera el cuerpo estaría hacia adentro. O sea, aquí estamos viendo las vértebras van hacia atrás, o sea, como tal, nuestro cuerpo estaría aquí, o sea, aquí estaría nuestra cara. Creo que el amarillo no se ve mucho. Digamos, hacia acá estarían empezando a salir las costillas. De aquí saldría nuestra cintura pélvica. Aquí se articularía el fémur. Y pues hacia acá en general estaría nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro abdomen, nuestra pelvis, bla, bla, bla. Por si tenían duda de hacia dónde iba esto. Entonces, ajá, tenemos esas curvaturas, tenemos esas porciones y pues las vértebras que ustedes ya se aprendieron y que ya conocen. Y bueno, esta es igual la imagen de las vértebras que ya habíamos dicho, las cervicales, que son las más pequeñas, las torácicas, que son 12, y las lumbares, que son las que tienen el cuerpo más grande. Si recuerdan, las cervicales van a tener su apófisis espinosa, que es la parte, la región que está aquí. Esto es la apófisis espinosa de todas tienen una apófisis espinosa. Si se dan cuenta, en las cervicales, pues es la que es una apófisis bífida, o sea, dividida en dos.
y que son las únicas que van a tener el foramen este huequito, son las únicas que lo van a tener porque recuerden que por ahí pasa un nervio, que pues es el nervio espinal, que es el paro 11, y bueno, todas van a tener discos intervertebrales, en este caso van a ser gruesos, en este caso delgados, y las lumbares van a tener también gruesos de nuevo. Y estas son las facetas articulares, o sea, que es donde de aquí van a salir, en algunos casos, las costillas. Pues en las cervicales no van a tener porque sabemos que las únicas vértebras que van a tener, se van a articular con las costillas son las torácicas, pues por eso son 12 torácicas y 12 costillas. Y pues apófisis transversas, que serían estas. En este caso, pues no hay. Digo, son pequeñitas. Y en este caso ya son más grandes porque pues aquí sí se requiere pues este tipo de articulación. Y ya. Vamos a pasar a preguntas. No sé cuántos estemos ahorita. A ver, creo que somos como 6, ¿no? No puedo abrir el team. Pero a ver, quien sea de ustedes que quiera decir qué huesos forman el esqueleto del tórax. O sea, no me van a decir cada uno, van a decirme como que por regiones. A ver, déjenme. A ver, voy a decir 3 nombres y quien sea puede participar realmente. A ver, Jorge Daniel, Amelie, Ruth o Aranza. ¿Alguien de ustedes? Dígame cuáles son los huesos que conforman el esqueleto del tórax. Nadie. A ver, ahí va Pues alguien, ahí va. las costillas. Adelante. Ay, perdón, tenía silencio. A ver, ¿pueden decirlo de nuevo? Es que no escuché nada. Bueno, era las costillas, el esternón y las vértebras torácicas, ¿no? Vamos a ver. Ya, perdón, es que apagué mi micrófono. Ok. Una persona más que me pueda decir cuáles son las funciones del esqueleto del tórax. Pues las funciones son Pues, proteger los órganos que son vitales para nosotros, como los pulmones y el corazón. Ok, no pude ver tu nombre, pero muy bien. Exacto, esa es justo la función, proteger los órganos vitales y pues brindar, es como un soporte. Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifican las costillas? ¿Una última persona o si hablan al mismo tiempo no hay problema? Quien sea que quiera decirnos cómo se dividen las costillas. Son 24 y se dividen en 12 pares. Muy bien, ¿y qué subdivisión hay de esas 12 pares? ¿Cómo? de la 1 a la 7, del 1 al par 7 serían las costillas verdaderas. Del par 8 al 10 serían las costillas falsas que están unidas a una sola articulación los 3 pares. Y ya por último, las costillas flotantes que son del par 11 al 12 y no están unidas en ninguna articulación. Excelente, excelente. Pues sí,
Exacto, pues ya lo dominan todo ustedes muy bien. En una de esas me quitan la chamba. La verdad es que me da gusto que se lo hayan aprendido bien. Exacto. Son verdaderas, falsas y flotantes, del 1 al 7, del 8 al 10 y del 11 al 12. Entonces, bueno, lo que ustedes ya aprendieron es como lo más importante y de verdad que esto no les va a servir solo para pasar el examen. Cuando ya estén en la carrera, ustedes pues van a estar bien acá, bien listos, porque pues es como que lo que van a ver en la semana 1 casi. En cuanto a osteología, o bueno, sistema locomotor. Y pues me da gusto que se lo hayan aprendido. Estoy muy orgullosa de ustedes porque sé que ustedes trabajan mucho, que por allá afuera pues van a la prepa, algunos trabajan o lo que sea y tienen pues responsabilidades, ¿verdad? No habrá quien igual vaya a clases de deporte, ballet, música. Entonces, pues el hecho de que se lo hayan aprendido me da mucho gusto y espero que así continuemos todo el curso. Vamos a pasar a un repaso final de la cintura escapular, que como les dije, tenemos la clavícula, la escápula y ya como tal el hueso en la articulación glenohumeral. Y bueno, ¿cuál es la función de la cintura escapular? Pues es una conexión móvil. O sea, es como tal lo que va a unir al tronco o esqueleto axial con la extremidad o miembro superior. Entonces aquí tenemos esta imagen a la derecha que pues me gustaría que ustedes la hicieran en el movimiento con su cuerpo. A veces los que somos de aprendizaje kinestésico nos aprendemos todo haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer elevación, pues es el hecho de mover a través de que subamos nuestra escápula, pues movemos todo nuestro miembro superior también. Entonces tenemos elevación, depresión. Ese es el primer movimiento, ¿no? O bueno, los dos movimientos conjugados. Y de ahí tenemos dos movimientos, que es la abducción. La abducción es el hecho de acercar nuestras escápulas. O sea, es lo que hacemos a veces cuando nos duele la espalda, ¿verdad? Que como que unimos ese huesito que le llaman paletilla u omóplato y la separación es abducción. ¿Cómo nos lo aprendemos usualmente nosotros, los estudiantes? Es decir, abducción, pues la palabra más corta, es el movimiento que acerca y abducción, que es la palabra larga, es el movimiento que aleja. Ahí les voy a mandar un meme al respecto más tarde. Y bueno, tenemos este movimiento que es no es tan usado realmente, son los 4 anteriores los más importantes, pero bueno, aquí nos habla del campano externo y el campano interno. Bueno, y ahora ya como tal todo el miembro pues ya vimos que son los huesos que ya vimos, el húmero, el radio, el cúbito, y si se acuerdan, aquí entre el radio y el cúbito tenemos esta membrana que le llaman membrana interósea, que es una articulación también, que ya lo vimos la vez pasada, es una sindesmosis, y ya la mano que tienen el carpo, el metacarpo, las falanges, y ya, todo eso es la extremidad superior. ¿Alguna duda? Ahorita sí estoy yendo un poquito rápido porque pues esto ya lo vimos. Es nada más como un pequeño repaso. Y pues como saben los huesos, algunos van a tener cabeza y cuello. Y se acuerdan que también lo dividimos nosotros como epífisis. Epífisis, que es que hay una epífisis proximal, porque está pegada pues como tal a la línea media, y una epífisis distal. Tenemos la metáfisis, que es lo que va a unir la epífisis con la diáfisis, y la diáfisis es la porción larga del hueso largo. Entonces, ajá, estas cosas, lo que estamos observando aquí también, no sé si pueden ver que hay como partes rugosas, partes hundidas y partes más elevadas. Eso ya es como más de anatomía topográfica, pero pues a esto se le llaman accidentes anatómicos, que pueden ser rugosidades, tuberosidades, que son porciones del hueso cuya función va a ser, pues que de ahí se una algún tendón, algún ligamento, algún músculo, etc. Y digamos, si una persona hace ejercicio, pues esas partes van a ser más rugosas porque pues van a tener pues si esa persona usó más su hueso, pues si en algún momento le hicieran como no sé, como cuando encuentran esqueletos de cavernícolas y así, dicen, bueno, estas personas se dedicaban más, desde ahí pueden ver, ¿no? Si se dedicaban más a la caza o a la agricultura, porque tuvieron un desarrollo, pues como tal no vas a ver el músculo, pero vas a ver el hueso, entonces ciertos accidentes óseos van a estar pronunciados. Bueno, eso nos mencionaron en la carrera algunos maestros. Y a ver, ¿qué más? ¿Dónde estamos? Ya. Y en este lado, en la imagen de la derecha, estamos observando, em, ¿sí me escuchan? Estamos observando la porción pues distal del miembro superior, que pues son el que sería el antebrazo, donde está el radio del cúbito, la membrana interósea entre ellos dos y la mano.
Ahora sí quiero que participen todos, no importa si es al mismo tiempo, vamos a ir diciendo el nombre de los huesos que forman todo el miembro superior, ¿ok? Espero que ya estén listos. Vamos a comenzar por el primero. Pues el primero se los voy a regalar yo. A ver, vamos a ver cuál es. Dice que es la clavícula, ok. De la clavícula, que sigue, ¿con qué se articula la clavícula para formar pues la cavidad que le va a dar articulación a todo el miembro superior? ¿Qué hueso sería? No importa si se equivocan, no estoy viendo sus nombres y nadie los está viendo. Ustedes participen. ¿Qué hueso seguiría? A ver, vemos 11. El húmero. Ah, muy bien. El que sí es el húmero, pero el espacio donde se va a articular el húmero, hay otro hueso por ahí, al que igual se le conoce como paletilla. Escápula. Muy bien. La escápula, omóplato o paletilla, y de ahí viene el que nos dijo su compañera, el húmero. Del húmero siguen dos huesos largos. ¿Cuáles son? El radio. Muy bien, Aranza. ¿Y cuál está unido al radio por la membrana interósea? ¿Que igual es parte del antebrazo? Cúbito. Ok, muy bien. Muy bien, el cúbito. ¿Y de ahí qué porción sigue? Los carpos. Exacto, los huesos del carpo. ¿Y de ahí? Metacarpos. Ok, metacarpo. Y para terminar, ¿cuáles son los huesos? ¿Las qué? Falanges. Las falanges. Muy bien a todos los que participaron con el micrófono abierto o apagado. Espero que ya esto haya quedado claro para todos. Estos son todos los huesos que tenemos que tener conocimiento de que son parte del miembro superior. Ok, vamos a pasar al siguiente. Déjenme ver si está cargando mi laptop. No me vaya a dar otro susto. A ver, entonces ya aquí tenemos los huesos de la mano. Quiero que me digan, cuáles son las tres falanges que existen. O bueno, ¿cómo se dividen las falanges en la mano? A ver, no sé, por ahí. Distal, Ajá, media y proximal. exacto. ¿Cuál es la que está más pegada al metacarpo? ¿Las La distales o las proximal. proximales? Muy bien, Wendy. Muchas gracias por tu participación. Entonces, aquí lo dice, como bien dijo su compañera igual, Wendy, distal, media y proximal, aquí está en inglés, pero es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la única falange que no tiene esta división? Distal, media y proximal. ¿Cuál es la única que no tiene la porción media? Que solo tiene proximal y Pulgar. distal. Muy bien. ¿Esa cuáles tiene nada más? Distal y Distal proximal. y proximal. Muy bien. Entonces, los metacarpos, gracias a quienes participaron, tenemos que siempre se va a dividir. Siempre el pulgar, ya sea en la mano o en el pie, va a ser el número 1. ¿Ok? El primer metacarpo, el segundo, así se llaman. Tercer metacarpo, cuarto metacarpo y quinto metacarpo. Y bueno, esto no lo habíamos visto como tal, así específico, pero ahorita sí lo vamos a ver. Los huesecillos de la mano o del carpo. En cuanto a los huesos del carpo, tenemos en la base, en lo más proximal, en el proximal a lo que es, pues aquí, el radio y el cúbito. Y se acuerdan que una compañera igual hace varias clases nos comentó que el cúbito igual se le conoce como ulna. Esto es más en literatura inglesa, pero ajá. Tenemos el radio y el cúbito o ulna. Y pues tenemos varios huesos, el trapecio, el trapezoide, el escafoides, el semilunar, pisiforme, pero lo vamos a aprender más en esta imagen de la derecha. En esta imagen de la derecha viene incluso una mnemotecnia que es ES, PP, TT, GG. Entonces tenemos escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. En cuanto a la TT sería trapecio y trapezoide. Y en cuanto a GG tenemos grande y ganchoso. Son todos los huesos que tenemos aquí, que esta imagen está muy bonita porque incluso se los pone separados.
aquí viene cada uno. El escafoides, el grande, el trapezoide, el trapecio, el pisiforme, el ganchoso, el piramidal y el cervical. Entonces, bueno, esos son los huesos del carpo. Y aquí tenemos el metacarpo o huesos metacarpianos. Y aquí, miren, aquí hay un par de huesos sesamoideos. Los que vimos en los tipos de huesos son unas bolitas chiquititas que incluso algunas personas pueden o no tener. Por eso se llaman sesamoideos. Sesamoideo quiere decir que es algo que, digamos, es como opcional. Y que cuando existe, pues es chiquito y tiene como esta forma de chichero. Entonces, ajá, esos son los huesos del metacarpo, entonces repasando carpo, metacarpo y ya, falanges. Proximal, que es la más próxima, la más cercana a la articulación, la media y la distal, a excepción del pulgar, que solo tiene proximal y distal. Listo. Ahora, pues ya esta es la misma imagen en una vista de la palma y una vista al lado del dorso o posterior. Y recordemos que la mano tiene estos dos movimientos de pronación y supinación. Pronación sería como pues esta vista anterior y supinación en esta vista posterior. Y bueno, vamos abajo a la cintura pélvica. La cintura pélvica, pues como ya recordemos, aquí tenemos el sacro, aquí tenemos abajo el coxis, el sacro que tiene 5 y el coxis que tiene 4 huesos fusionados. Y bueno, aquí tenemos como tal esta articulación de adelante, que es la sínfisis del pubis, que es un cartílago fibroso. Aquí tenemos el foramen obturador, que está muy grande. Este acetábulo, que es donde se va a articular el fémur, bueno, su cabeza, la cabeza del fémur. Y en esta vista lateral que estamos viendo, bueno, esta vista, ajá, de este lado, tenemos el ilion, es todo esto que vemos como en amarillito o color hueso. El isquion, que lo estamos viendo en rojo, y el pubis, que lo estamos viendo en azul. Entonces, estos tres huesos que están fusionados, o bueno, que son porciones, van a formar como tal lo que es la pelvis. Que tenemos una pelvis derecha y una pelvis izquierda. Y esto que vemos aquí es donde se va a articular la última vértebra lumbar. Ok, ¿una duda hasta aquí? Y bueno, el acetábulo, que es donde les digo que se va a unir la cabeza del fémur, o sea, aquí va a entrar la cabeza del fémur, pues tiene una porción del ilion, una porción del isquion, una porción del pubis. Esta parte de acá abajo, que es la tuberosidad isquiática, que les comento, es un accidente óseo, igual como les enseñé hace rato en el húmero. Este accidente óseo es como la parte que va a estar pegada al piso cuando nos sentamos, la tuberosidad isquiática. Que pues algunas personas si tienen más músculo o más tejido adiposo, pues no lo van a sentir. Pero las personas muy delgaditas, cuando se sientan, a lo mejor se sienten como que ese contacto entre el hueso y el piso, porque pues a lo mejor solo tienen ahí una capa muy delgada de músculo y grasa y de piel. Entonces, ajá. Sí, quizás a estas personas les duele más si pasan mucho tiempo sentadas. Y de hecho las personas que tienen, no sé, que tienen que estar en cama, pues a estas personas, si alguno de ustedes tiene un familiar o ha estado en un hospital, se les tiene que estar moviendo, porque como están pegadas, se les va a hacer úlcera. Es como una correlación clínica para que pues vayan de una vez conectando lo anatómico pues, con lo patológico en la práctica. Y bueno, esto es lo que ya les mencioné, se va a formar, estos tres huesos forman el acetábulo, que es la cavidad donde va a entrar la cabeza del fémur, y pues ya, eso es lo más importante. Y de alguna manera esta articulación pues va a permitir movimientos, ¿verdad? También va a permitir la abducción, la aducción, flexión y extensión, y ya de aquí haciendo la conexión hacia abajo, pues ya tenemos el miembro inferior. Tenemos aquí la cabeza del fémur, pues como tal esto sería todo. El fémur tiene una particularidad que tiene una cabeza falsa y una cabeza verdadera. Pero bueno, aquí tenemos como tal toda la epífisis, la metáfisis, la diáfisis. Esta sería la epífisis proximal, esta sería la epífisis distal. Tenemos aquí la rótula, la tibia, el peroné. Ya si lo viéramos con más detalle, ¿verdad? Pues igual aquí hay músculos, hay tejidos, tendones. En todo esto está inmerso en líquido sinovial, en una articulación sinovial que va a tener una cápsula, que va a tener ligamentos. Pero bueno, yéndonos específicos al sistema esquelético, ajá. Tenemos aquí la tibia, tenemos el peroné, que también se le puede conocer como fíbula,
Y tenemos aquí el tarso, metatarso y falanges. Pues muy, muy parecido a lo que ya vimos arriba en la mano. Y aquí tenemos un zoom, una vista más pronunciada de todo lo que ya vimos. Pues del fémur, que como vemos no está recto, sino que tiene cierto ángulo, que también es un ángulo normal, que si estuviera igual más pronunciado, o sea, o más abierto o más cerrado, tendríamos patologías como el genuvaru o genovalgo, que es como cuando caminaba Kiko, que pegaba las rodillas, que eso sería el genuvaro. Y el genuvalgo es como que le dicen cuando caminan zambos, o sea, la gente que camina muy abierta, pero pues realmente es por una condición patológica, ya sea de nacimiento o pues por algún accidente. Usualmente es más de nacimiento. Y bueno, aquí tenemos ya, aquí también va a tener una membrana interósea, al igual que arriba lo tenía el brazo, aquí lo va a tener la pierna, aquí entre la tibia y el peroné. Y bueno, eso es como un resumen de todo. Y pues la rótula. La rótula, que es el hueso que encontramos acá. Los pies, que igual van a tener este hueso en la porción del tarso. Está el astrágalo, el navicular, el calcáneo, el cuboides. Y pues aquí tenemos todos los metatarsianos. Aquí va a tener sus sesamoideos, al igual que habíamos visto arriba. Igual falange proximal, media y distal. Que al dedo gordo se le llama alux. Igual va a haber una patología que va a haber alux valgo o alux varo, que igual no sé si han observado personas que tienen como que su dedito gordo, o bueno, si no lo han observado, de ahora en adelante hagan el ejercicio de que cuando ven a alguien en chanclas, en las albercadas o donde sea, pues vean si sus deditos están como hacia afuera o hacia la línea media, o sea, hacia adentro. Entonces ya de ahí se va a llamar de nuevo alux valgo o alux varo. Y bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio de nuevo, como el que hicimos hace rato, con voluntarios u obligados. Quien sea que quiera participar. Si no han participado, pues mejor. Ahí viene de regalo la última, que son las falanges de los dedos, pero pues bueno, vamos a iniciar con todos los huesos que forman el miembro inferior de lo proximal, o sea, de lo unido a la línea media a lo distal, que sería, pues ya vimos las falanges. Entonces, ¿cuál sería el primero? Tenemos aquí a Dana, estaba igual Ruth, ¿quién más? Alejandro. ¿Quién quiere participar? O bueno, aunque no quieran, participen. Salgan de su zona de confort. ¿Cuál sería el primero? A ver, Jeremy, Sailí, Carlina, Mari, Agustín, Amelie, Aranza. O si ya participaron, no importa. ¿Cuál sería el primero? El miembro inferior contrae los coxales, ¿verdad? Exacto, ese es el primero. Ahora, ¿cuál seguiría? El fémur. Muy bien, seguiría el fémur. ¿Y de ahí? La La rótula. tibia. Ah, muy bien. Ahí escuché que dos participaron y tienen razón los dos. Viene la rótula, que es como que la porción articular, ajá, lo que sigue, y de ahí la tibia. Muy bien. ¿Cuál sigue? El peroné. Exacto. Que es lo que viene unido a la tibia por la articulación, por la membrana interósea. ¿Cuál sigue? El tarso. Bueno, los huesos del tarso. Y Exacto. después los del metatarso. Muy bien. Ok. Pues gracias a todos por su participación. Vamos a continuar. Ok. Y bueno, esto igual lo vimos un poquito, una articulación como tal es siempre un contacto. Eso es. O sea, la unión o contacto entre dos huesos, sean los que sean. Y las articulaciones, su función va a ser, pues, permitir el movimiento y dar estabilidad a la estructura esquelética.
Y bueno, se pueden agrupar de acuerdo a qué tanto movimiento permitan, o sea, de las que no permiten nada de movimiento, a las que permiten mucho movimiento, o por su material, si tienen cartílago, si tienen líquido, si son sinoviales o si son fibros. Bueno, eso igual ya lo habíamos visto. Si no tienen ninguna duda, pues vamos a continuar. Y aquí hay un ejemplo de las fibrosas que no tienen nada de movimiento, que sería una sinartrosis. Y aquí tenemos una cartilaginosa, las de la columna vertebral que permiten un poco de movimiento, y las sinoviales, que pues aquí encima habría una cápsula, habría líquido, y pues aquí hay un montón de ligamentos. Esta es la rodilla, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que se ven los meniscos. Esperen, voy a contestar algo en el grupo del salón porque creo que di mal hora. Ok. Bueno, y según el rango de movimiento, pues ya lo vimos, ¿verdad? Hay senatrosis, anfiartrosis y diartrosis, que el tip para aprendérselos es que sin, artrosis es sin movimiento, sin. Anfi quiere decir como que dos en latín, entonces pues permite un poquito de movimiento. Y la diartrosis pues es la que más movimiento permite. Y esta tablita pues resume un poquito de ejemplos de todo lo que podemos llegar a ver. En cuanto a las que no tienen movimiento, pues por ejemplo están las de los dientes, que tienen un nombre especial, me parece que es gónfosis. Las de la cabeza, que pues ya están suturadas incluso. Y hay, por ejemplo, la primer costilla y el esternón también. En cuanto a la anfiartrosis, pues tenemos la articulación distal entre tibia y peroné, o sea, la que está más lejos, donde están los maleolos, que habíamos visto igual. La sínfisis del pubis, que sería esto de aquí, que cuando se da el embarazo, por ejemplo, sí se puede llegar a mover un poquito, a aperturar ligeramente. Y pues bueno, aquí va a haber cartílago fibroso y la diartrosis, que es la que más movimiento permite, que ya vimos que está, por ejemplo, en el codo, en el hombro, y bueno, ajá, aquí es sinovial porque pues hay líquido sinovial. Y bueno, en la estructura, pues vamos a ver que hay suturas, hay gónfosis y sindesmosis. Y como les dije, gónfosis son las de los dientes, suturas serían las craneales y sindesmosis serían las que conectan dos huesos o más, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a las cartilaginosas, tenemos las que ya vimos de la parrilla costal, donde está el esternón, donde están las costillas, donde están las sínfisis, por ejemplo, las del pubis. Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos de las articulaciones que ya habíamos visto hace rato. Aquí pues es como que, pues sí, es lo mismo, las enartrosis, algunas tienen diferentes nombres, pero es lo mismo. Las que son en bisagra, que van a permitir flexión y extensión, por ejemplo, aquí en el codo. Las planas, como entre cada disco intervertebral. El trocoido pivote, que se acuerdan que era la entre atlas y axis, que va a permitir el giro lateral. Y pues la silla de montar, que se va a dar aquí entre el tarso y el metatarso. Y pues todas ellas son sinoviales. Y bueno, aquí hay otros. Estos ya son como que específicamente cada una, entre el esternón y la clavícula, o sea, por eso se llama esternoclavicular, intercarpiana, carpometacarpiana, etc. Entonces, pues no me voy a detener mucho aquí, ya lo vimos como que por afuera, y pues con lo que vimos ya ustedes podrían como que deducir de qué es cada una. Y bueno, aquí estamos con un último resumen de lo que es hueso, cartílago, articulación, cuántos huesos hay de cada uno. Y pues ya, con esto concluimos eh, el sistema, bueno, la osteología o sistema, la porción osteológica del sistema locomotor. Entonces, la siguiente parte del sistema locomotor, pues serían los músculos, porque como tal, el esqueleto, si no lo jala algo, pues no se va a mover, ¿verdad? Necesita que los músculos se acorten o se alarguen para permitir todos los movimientos. Entonces, bueno, aquí tenemos el sistema muscular, que también se conoce su estudio como miología. Mio es músculo y logos estudio otra cosa. Bueno, aquí tenemos los músculos. Pues en general, los músculos que son, es un tipo de tejido especializado.
En el cuerpo vamos a tener muchos tipos de tejido y los principales tejidos especializados van a ser 4. Va a estar el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido conectivo y pues el tejido adiposo. Entonces, bueno, si nos vamos al músculo, está conformado, pues todo está hecho por células, ¿verdad? Pero en este caso van a formar fibras. Y estas fibras, su función va a ser el movimiento. Y bueno, un músculo, como ya lo habíamos visto, el músculo se va a unir al hueso a través de un tendón. Entonces el músculo va a tener diferentes porciones que se van a ir dividiendo, ¿no? Una fibra solita, pues ajá, va a ser una fibra. Muchas fibras unidas van a estar cubiertas de perimicio, que a su vez este perimicio le va a cubrir pues una fascia o fascículo muscular. De ahí tenemos diferentes porciones: endomicio, perimicio y epimicio. El endomicio va a cubrir una sola fibra. O bueno, ajá. Y el perimicio va a cubrir muchos grupitos de fibras que ya cubrió a su vez el perimicio, y el epimicio pues va a cubrir muchos grupos cubiertos por perimicio. Y aquí de nuevo es importante la terminología. Endo quiere decir dentro, peri alrededor y epi arriba de, o sea, como yéndonos de lo de más abajo a lo más arriba va a estar endo, peri y epi. Pues obviamente siempre tiene que haber por ahí vasos sanguíneos porque pues requieren aporte. Si no tienen aporte, ¿de qué? Pues el aporte que va a traer la sangre va a ser oxígeno, va a ser glucosa, que el músculo va a ser de los tejidos que más glucosa van a consumir junto con el cerebro. Entonces siempre debe tener un aporte importante pues de sangre, ¿verdad? Entonces pues también, como llega debe irse, entonces la sangre que ya está desoxigenada pues se la va a llevar la vena. Entonces en este dibujo con rojo estamos viendo pues el vaso sanguíneo. Rojo sería la arteria, el azul la vena, y pues obviamente, ¿quién le va a decir al músculo qué hacer? O sea, ¿quién le va a dar ese impulso? ¿Quién le va a dar esa orden que viene desde el cerebro? O bueno, en algunos casos desde la médula, pues va a ser el nervio. ¿Y por qué algunos casos? Porque tenemos la excepción del arco reflejo. En el arco reflejo tú no requieres que la orden venga desde el cerebro, porque pues el arco reflejo es un impulso primitivo que simplemente le va a decir así como que llega el impulso del músculo del nervio que va a decir, oye, me estoy quemando o acabo de pisar un clavo. Ah, pues solo hace el movimiento de retirada. O sea, en cambio, cuando llega el movimiento desde el cerebro, pues son movimientos más pensados. El famoso, pues, tacto fino, digamos que las personas que pues hacen cosas más delicadas, no sé, como alguien que va a hacer una cirugía, alguien que te va a tocar el piano, incluso el hecho de, pues, no sé, tocarle el hombro a alguien, es un movimiento más fino que el hecho de hacer una retirada, pues, como un movimiento instintivo para protegerte. Sin embargo, siempre requieres, pues, que haya un nervio. ¿Y qué más vemos en este dibujo? Pues vemos, bueno, en este caso, los músculos propiamente dichos, o lo que nosotros conocemos como músculo, digamos, cuando vamos al gym, ¿verdad? De que, pues yo quiero hacer crecer mi músculo, la famosa hipertrofia, hipercrecimiento, hiper es algo que se haga más grande y trofos, crecimiento. Estamos hablando de músculo esquelético. Vamos a ver que existen más tipos de músculo, pero digamos que el músculo más conocido sería el músculo esquelético o músculo estriado. ¿Por qué se llama estriado? Porque pues si ven aquí, pues se ven como rayitas, serían las estrías. Y bueno, eso es como que en general lo principal respecto a músculo. ¿Qué otra cosa nos va a permitir? Bueno, aquí nos habla de que va a ayudar a mantener la postura. ¿A través de qué? Pues van a existir fibras blancas y fibras rojas. ¿Cómo se van a clasificar como blancas o rojas? Pues bueno, algunas van a consumir más o menos ATP, algunas van a ser como para, pues así como dice, mantener la postura. Cuando requerimos mantener postura, pues es un desgaste, porque pues obviamente es mantenernos, digamos, erectos o en cierta forma. Entonces, ajá, va a haber fibras que lo van a permitir y fibras que no. Y por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado que en el pollo hay digamos que la pechuga es más blanca que, por ejemplo, el muslo. El muslo es un poquito más rojito, porque en el muslo, pues requiere más fuerza, ¿verdad? Porque es lo que está manteniendo parado al pollito. Y en la pechuga, pues no tanto, es solo como una parte que va a crecer y ya. Entonces, son fibras blancas que no requieren tanto ATP, que ATP ya lo han visto en biología, ¿verdad? Que es adenosintrifosfato, es como que la moneda de cambio del cuerpo para la energía. Y pues es básicamente en cuanto a la postura.
En cuanto a generar calor, pues es un mecanismo de homeostasis. Cuando tenemos frío, pues a veces ni siquiera es como que voluntariamente, ¿verdad? Empezamos a temblar. O bueno, el hecho de que pues vayamos al gimnasio, caminemos, pues se dan cuenta, empezamos a sentirnos más calientitos, ya sea por el movimiento voluntario o involuntario, pues esto va a generar calor, porque la energía cinética, o sea, el movimiento, se va a traducir a energía térmica, o sea, calor. ¿Qué otras cosas? Pues la respiración, porque tenemos eso ya lo hemos visto también, el músculo más grande, o bueno, un músculo plano muy grande que va a dividir a la cavidad torácica de la cavidad abdominal, pues ya lo habíamos visto, es el diafragma. Entonces, ajá, ese es el músculo principal. El único que deberíamos usar, o bueno, el principal que deberíamos usar para la respiración, en casos de dificultad respiratoria, de personas que se están asfixiando, de personas con patologías como asma, personas fumadoras, con cáncer de pulmón, se van a utilizar lo que se llaman músculos accesorios, como los intercostales. O sea, entre cada costillita va a haber músculos, ¿verdad? Entonces, esos músculos no deberíamos usarlos normalmente, pero cuando requerimos meter mucho oxígeno en nuestro cuerpo, pues para hacer ese esfuerzo, utiliza los intercostales. Y pues obviamente la circulación sanguínea, porque como les dije, no todo es el músculo estriado, va a haber otros tipos de músculo que van a permitir la contracción de los vasos. Y bueno, ¿qué más vamos a almacenar en los músculos? Pues glucógeno. El glucógeno se almacena también en el hígado, pero pues es que el músculo también requiere, como les dije, muchísima glucosa para poder funcionar. Entonces, digamos que por alguna razón no hemos comido en días o estamos a dieta o lo que sea, pues aún así, si tú no comiste ese día carbohidratos, o sea, glucosa, azúcares, el músculo por ahí tiene guardado. Entonces, unos días pues sí va a poder sobrevivir sin ese aporte porque él ya lo tiene. Lo único que va a hacer es hacer una reacción, no sé si ya lo vieron de las reacciones catabólicas, anabolismo y catabolismo, destruir ese glucógeno porque el glucógeno es un conjunto de muchas glucosas pues, que se guardaron por alguna razón y ya las va a ir haciendo una glucogenólisis para romper el glucógeno y pues liberar glucosa. Y bueno, eso es como un resumen de todo lo que estamos viendo aquí y de todo lo que vamos a ver más adelante. Vamos a verlo obviamente parte por parte. Y bueno, ¿qué propiedades va a tener el músculo? Cuando hablamos de propiedades, pues hablamos de pues qué funciones va a poder realizar. Excitabilidad eléctrica se refiere a que pues va a poder responder a un impulso eléctrico. Esto en cuanto a los nervios, ¿verdad? Desde el cerebro van a salir fibras. Esas fibras van a viajar por varias partes hasta llegar al músculo. O sea, incluso van a viajar por la médula y van a salir pues, por agujeros vertebrales, que yo les mencioné que va a haber 31 nervios medulares o raquídeos. Entonces, ajá, estos nervios a su vez ya para llegar a cada músculo se van a ir subdividiendo. Entonces, ajá, esto que nos va a permitir la otra propiedad, la contractibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el músculo pueda, pues como tal, ajá, contraerse o hacerse más chiquito. Entonces, esto nos va a permitir movimientos como la flexión. Y de ahí tenemos la extensionabilidad, que es lo contrario, ¿verdad? Que es que el músculo como que se va a expandir y nos va a permitir movimientos como la extensión. Y la elasticidad, que pues esto es variable de persona a persona. Hay enfermedades como la enfermedad de Ehlers-Danlos, que no sé si lo han visto, ¿verdad? Que creo que la tiene Michael Phelps. Son personas que tienen como un poquito más de elasticidad tanto en su piel como en sus tendones, como en sus músculos. Y esto igual es variable de acuerdo a la edad. En cuanto más jóvenes somos, pues como tenemos más fibras de colágeno y elastina, pues también vamos a tener más posibilidades de tener extensiones en nuestros músculos. Y bueno, funciones en general, ya las vimos, movimiento, postura, posición, calor y pues el flujo de sustancias. ¿Por qué? Porque hay músculos que van a estar en los vasos sanguíneos o en algunas glándulas. Entonces, cuando este músculo se contraiga, pues va a ser así como cuando apretamos, no sé si alguna vez ustedes tomaron friolín, que apretabas el friolín o el bolis o el bonais, lo que sea. Cuando aprietas, pues ya sale más líquido. Algo así pasa con los vasos sanguíneos y con las glándulas. Y bueno, ¿cuáles son las cuatro propiedades? Son las que vimos aquí atrás. La excitabilidad o irritabilidad, la contractilidad, la extensibilidad y la elasticidad. Y bueno, existe algo que se llaman fascias, que son como cuando forramos las libretas, ¿verdad? Son como recubrimientos tal cual. Estas capas pues van a envolver ciertas porciones y conectar otras. Y bueno, ¿qué van a permitir estas fascias? Pues dar algún tipo de soporte, protección y de alguna manera permiten un deslizamiento suave
de las porciones musculares. Y bueno, aquí es como una visión, esta imagen está muy bonita, vamos a observar lo que ya les dije. Estamos viendo las fibras musculares, ¿verdad? Una sola fibra, como les dije antes, es músculo. Miología es el estudio del músculo, miofibrilla es una sola fibra muscular, ¿verdad? Una miofibrilla está aquí, ¿no? Un conjunto de miofibrillas, o sea, muchas van a formar una fibra muscular. A esa fibra, pues la va a cubrir, pues tejido, ¿verdad? Y de ahí tenemos, bueno, el endomicio, que el endomicio va a ser la parte, pues, más interna. De ahí tenemos el epimicio, que va a estar alrededor de varios fascículos musculares. Aquí vemos que a esto le llaman fascículo, al conjunto de varias fibras musculares, fibra, y de ahí viene fascículo. Y de ahí viene el perimicio. El peri es lo que está alrededor, o sea, digamos esto que vemos rosado. Y ya el epimicio estaría como que afuera de todo, lo que cubre alrededor de todo. Y pues ya, eso es como un resumen de lo más importante que va a hacer. Lo demás está como, pues repetitivo, pues todo, las fases se van a encontrar en todo, ¿verdad? La fase superficial, la más externa, la profunda, pues la que está más pegada al cuerpo. Intramuscular, quiere decir dentro de. Visceral, cuando escuchen la palabra visceral, se refiere a órganos, o sea, siempre, siempre. Entonces, la fase visceral va a ser lo que va a cubrir a todos los órganos. La fase del endomicio, pues va a ser lo que va a recubrir a cada fibra. Endo, pues es lo más interno. La fascia del perimicio va a cubrir los haces musculares, o sea, los fascículos. Y la fascia del epimicio, pues va a cubrir, va a ser como que lo que cubre el músculo, pero por completo. Y bueno, vamos a pasar a los niveles de organización, de lo más interno, de lo más micromolecular o celular a lo más externo. Empezaríamos por la letra G. Hay dos proteínas muy importantes en el tejido muscular. Estas proteínas son la actina y la miosina. Estas dos proteínas lo que van a permitir es como tal, pues la contracción, pero a nivel celular. De ahí tenemos los miofilamentos, que son como tal los filamentos musculares. De ahí tenemos la sarcómera, que la sarcómera es la unidad funcional del músculo estriado. De ahí tenemos las miofibrillas, que como tal ya es la unidad contráctil, luego la fibra muscular, el fascículo y el músculo. Ahora vamos a pasar a verlo aquí en esta imagen. Entonces, aquí tenemos con las letras J, K, L, M, N, las cadenas, las proteínas. Estamos viendo la miosina y estamos viendo la actina. Y pues dependiendo de la parte del cuerpo, porque pues no en todas requieren la misma cantidad de músculo ni de contracción, pues va a haber los miofilamentos y de ahí se van a formar las sarcómeras. De sarcómera a sarcómera se dice que existen los discos Z, las bandas A. Y bueno, aquí estamos viendo cómo esa sarcómera va a formar una miofibrilla que pues van a ser muchas, ¿verdad? Para formarnos una fibra muscular. Si vemos esta imagen que dice fibra muscular, tiene varias bolitas. ¿Por qué? Porque el tejido muscular estriado serían las rayitas que estamos viendo, es también multinucleado, que vamos a verlo en una tabla comparativa más adelante. Esta fibra a su vez va a formar al fascículo muscular, o sea, muchas de estas fibras, ¿verdad? Y es lo que vamos a conocer ya como tal, como un músculo, que se va a unir al hueso por un tendón. O sea, yo sé que es mucha información, pero lo vamos a ir desglosando más adelante, no se preocupen, todos se lo van a aprender muy bien, así como se aprendieron sobre tejido óseo. Bueno, entonces aquí como vimos, están los niveles de organización. Aquí va al revés, de lo macro a lo micro. Entonces, bueno, esto es parte de un libro de anatomía, me parece que es el Tórtora. Y aquí lo que estamos viendo es el músculo esquelético. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el hueso, que va a tener su periósteo, ¿verdad? Que es como igual su capita protectora, que en este caso la capita protectora de acá es la fascia. Y bueno, aquí está el tendón, que va a unir al hueso con el músculo. Aquí tenemos el epimicio, y como da el músculo esquelético. Y bueno, aquí están los fascículos. Y ahora vamos al fascículo.
Al fascículo lo van a formar un haz de fibras musculares envueltas por perimicio. Aquí está el perimicio, aquí está la fibra muscular y aquí está el fascículo, que es el conjunto de todo. Ahora tenemos la fibra muscular propiamente dicha, pues tenemos el retículo sarcoplásmico, el sarcolema, que es igual una parte del músculo. Tenemos la miofibrilla, que es la fibra muscular. Tenemos el núcleo, porque aquí lo estamos viendo como en un corte, ¿verdad? Como si la imagen que vimos acá, esta, le hiciéramos un corte transverso y le hiciéramos un zoom con microscopio. Entonces, esa imagen que vemos ahí aquí está como a nivel macro y ese es un corte. Aquí vemos que sigue multinucleada, aquí hay un núcleo, digamos acá hay otro núcleo y acá hay otro núcleo. Mitocondrias, un montón, porque como les dije, estas células o el músculo en general requiere un aporte calórico, un aporte energético pues bastante amplio. Entonces, ajá, por eso va a tener muchísimas mitocondrias el tejido muscular. Otro tejido que igual va a tener muchísimas mitocondrias es el tejido nervioso. ¿Qué más tenemos? Los túbulos transversos, bla, bla, bla. Y bueno, la miofibrilla, que es como tal la fibra muscular, sería lo que vemos aquí abajo. Va a estar la sarcómera, va a haber filamentos gruesos y filamentos delgados y los discos Z, que son como que las divisiones, ¿no? Aquí hay un disco y aquí hay un disco y de disco a disco es que está el sarcómero. Y bueno, ahora vamos como que igual a hacer suma aquí a los miofilamentos. Pues el disco Z se llama así porque tiene más o menos esa forma de Z. Tenemos filamentos finos y gruesos, tenemos el sarcómero que va a ser como que, como les dije, de disco Z, todo lo que venga en medio, porque el sarcómero es como que la unidad, pues anatomofuncional. Siempre en anatomía vamos a hablar de esto, de unidades anatomofuncionales. Entonces, en el caso del tejido muscular va a ser el sarcómero, en el caso del tejido nervioso va a ser la neurona. Entonces, pues ajá, en otras partes del cuerpo pues vamos a tener otras unidades, otros tejidos. Y bueno, ahora vamos a verlo de una manera más celular. Aquí en esta imagen que está el GIF que vemos a la derecha, pues el videíto, estamos viendo la actina y la miosina. La actina serían las proteínas naranjitas, la miosina las proteínas rojas. Y si vemos la interacción entre ellas, que está mediada pues por el ATP, por el oxígeno, etcétera, pues permite esta contracción, ese acortamiento que nos va a dar, por ejemplo, movimientos como la flexión y pues el alargamiento de movimientos como la extensión. Entonces, estas sarcómeras, que es como tal la unidad funcional de todo eso, la unidad de la actina, de la miosina, de las demás células, músculos, bueno, de los demás tejidos, pues eso va a ser la sarcómera. Y aquí estamos viendo de nuevo una imagen, un corte de lo que es el dibujo. Entonces aquí nos está mostrando el mioblasto, que es la célula. Mio, pues es músculo, blasto es como que algo que está creciendo. Tenemos la fusión de los mioblastos en una fibra de músculo esquelético. Esto como tal nos está hablando de dónde se va a originar el músculo. O sea, como que la historia de cómo van a ser. Entonces, muchos mioblastos van a formar la fibra muscular. Por eso es que la fibra muscular es multinucleada, porque se origina de la unión de varios mioblastos. Entonces, de todos modos, vamos a tener una fibra estriada, multinucleada, y va a tener células satélite. Pues las células satélite se llaman satélite porque pues están ahí, ¿no? Y pues van a tener funciones diferentes en diferentes partes del cuerpo. Aquí de este lado, en naranja, estamos viendo las mitocondrias, que va a haber muchas, miofibrilla, tenemos el sarcolema, tenemos el sarcoplasma, que es el recubrimiento, y pues tenemos de nuevo las células satélite. Abajo tenemos una imagen magnificada de lo mismo, donde tenemos aquí en moradito los núcleos, en naranja las mitocondrias. Tenemos aquí los filamentos finos, los filamentos gruesos, y aquí tendríamos pues las porciones que se las llama Z. Esto sería el sarcolema.
que vimos en esta imagen de acá, el sarcómero que va de disco Z a disco Z. Y pues ya, lo más importante, y esta imagen de lo que es la contracción muscular. Las células satélites, por si tienen la duda, pues son células que tienen un solo núcleo, o sea, son mononucleadas, mono quiere decir uno, y esas células mononucleadas pues son de alguna manera como un sensor, un receptor de estrés. El músculo es un tejido que constantemente va a ser sometido a estrés, pero aquí no crean que estrés es como que, ay, que se preocupa o como que está, que tiene algo que hacer, ¿verdad? Como que mi estrés mental va a tener como que ver mucho con eso, que sí, ¿verdad? Sabemos que somos seres que tienen mente y cuerpo y que tienen repercusiones, pero cuando hablamos de estrés a nivel muscular, se refiere más a estrés del tipo, pues digamos, gente que hace ejercicios muy fuertes o gente que tuvo algún golpe, algún traumatismo, también se le va a llamar estrés a eso. Entonces, cuando la célula satélite, pues recibe ese estímulo del estrés físico, pues va a desencadenar mecanismos, pues para compensar. Y bueno, esta imagen se los voy a explicar más adelante, pero en resumen es que tenemos 3 tipos de músculo. Hay músculo estriado, músculo liso y músculo cardíaco. Y pues en general el estriado es el que estamos viendo, el que vimos en las imágenes anteriores, son para movimiento. El músculo liso es para cosas viscerales. Como les dije, víscera, cuando hablamos de visceral hablamos de órganos, también hablamos de endotelio, o sea, vasos sanguíneos, y el músculo cardíaco, que pues es el corazón. Eso se los quiero explicar con otra imagen, bueno, con otro archivo que encontré que me gustó muchísimo. Y estos PDFs igual se los voy a mandar, si no se los mando me lo recuerdan, porque como ya se dieron cuenta tengo TDA, de repente se me va un poco la onda con estas cosas. Pero bueno, aquí en resumen nos dice que el propósito del músculo es convertir el ATP en energía mecánica o cinética o movimiento. Entonces, bueno, estas son las funciones en general. Movimiento, estabilidad, que es lo que vimos, mantener posturas o posiciones, controles de aperturas corporales, pues en el párpado, en la boca, que tenemos músculos orbiculares, se llaman orbiculares porque son pues como círculos, y producción de calor. Aquí nos menciona que los músculos estriados van a producir el 85% del calor a través del movimiento. Y bueno, esta es la imagen que quería mostrarles y también de este PDF. Bueno, entonces existen 3 tipos de músculo principalmente. El cardíaco, el esquelético o estriado, que es el que ya vimos, y el liso. Entonces, esta imagen, pues a mí se me hace bastante funcional para explicarlo. En cuanto a músculo cardíaco, es la primera célula que vemos hasta arriba. Entonces, vamos a describirla. Y esa descripción es importante que se la aprendan o la memoricen, porque es la forma en la que se las van a preguntar en el examen, en la carrera, en la vida, en todo. La primera le llaman a la cardíaca, se describe como una célula apantalonada, ¿ok? Porque si se dan cuenta, pues tiene como que esa formita, ¿verdad? Como que si tuviera piernitas. Es una célula mononucleada o uninucleada. ¿Por qué? Pues porque solo tiene un núcleo, que es el que vemos en el centro en color morado. Entonces es como que lo principal a nivel descriptivo respecto al músculo cardíaco. Y si vemos, tiene rayitas. La rayita lo hace que también sea un músculo estriado. O sea, el músculo cardíaco es como si fuera un poquito del estriado y un poquito del liso, porque el liso también va a ser uninucleado, pero va a tener esas rayitas como el músculo estriado. ¿Por qué? Porque el corazón, pues igual se le conoce como una bomba. O sea, tiene mucho movimiento, por lo cual requiere mucha contracción. Entonces requiere tener esas estrías. Y bueno, aquí a la derecha estamos viendo un corte histológico de lo que sería una fibra muscular cardíaca. Pues vemos que está estriada. Ahora vamos a pasar a la esquelética, que es la que ya vimos desde el inicio. Es multinucleada, o sea, muchos núcleos, multinucleada. Tiene muchas bolitas moradas de aquí. Vimos que igual tiene muchas mitocondrias. Es estriada como tal, pero esto es más como, si la ven, es una forma tubular. O sea, esta es la primera, la cardíaca es apantalonada.
La esquelética es, pues sí, como un cilindro o un tubo. Y la lisa se le llama forma ausada. Y se las voy a escribir aquí al lado. Ausada. Así se escribe. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de los usos horarios, por ejemplo, la forma de los usos horarios, bueno, aquí no encuentro una imagen específica, pero teóricamente un uso es como una imagen que tiene una parte gruesa y una parte delgada. A ver, quiero ver si sí encuentro alguna. Pero bueno, se le llama forma, bueno, es teóricamente esto, ¿no? Un uso tiene una forma gruesa, una parte gruesa que es la central y una parte delgada que es la que está pegada a la punta. Entonces por eso se le llama que tiene forma ausada. Aquí, ¿cómo se los escribí en el buscador? Forma ausada. O sea, de ahí viene como que ese origen. O fusiforme, ajá, también. De hecho, esta imagen está muy bonita. Bueno, volvemos. Y si la ven aquí, es una forma ausada, y es uninucleada o mononucleada. Y pues es 100% visceral. Va a ser, va a estar en, pues en todo lo que sean órganos y también va a estar en endotelio muchas veces. En endotelio vascular, o sea, en vasos sanguíneos, en arterias y en venas, y pues es bastante usado porque nosotros, para que tengamos pues el movimiento, en algunos casos de contracción vascular o dilatación, pues es ahí donde entra en juego el uso de los músculos. Hay incluso vasos que van a tener 2 o 3 capas musculares, dependiendo de qué tan fuerte requieran las contracciones. Entonces existen esos 3 tipos de músculo. Y como ya vimos, el muscular es para acción voluntaria. Esta orden la va a dar el tejido central a través de la placa neuromuscular. Y aquí está la estructura que ya vimos: epimicio, perimicio y endomicio. Y bueno, el epimicio, que es lo que está más afuera, epi es encima de, endo es lo que más va a recubrir a las células, y el perimicio, pues va a hacer lo que recubre a cada porción. Aquí vemos los fascículos también, que van a recubrir un conjunto de fibras. Ahora vamos al cardíaco. Es un tejido específico del corazón. En cuanto al corazón, pues se le llama miocardio. En el corazón tenemos 3 tejidos: el más interno, endocardio; el más externo, el pericardio; y la porción muscular, que es la que está en medio, se va a llamar miocardio. Mio, corazón; cardio, pues, mio, músculo; cardio, corazón. Y de alguna manera este movimiento va a ser involuntario. En el tejido estriado, pues si mi cerebro, yo quiero levantar un vaso, mi cerebro va a decir, bueno, ok, voy a mandar la orden. Pero el corazón, nosotros no decidimos como que, quiero latir a tantas veces por minuto. Eso lo hacemos autónomamente a través de una orden que manda nuestro bulbo raquídeo. Entonces, este movimiento, el tejido muscular del corazón va a ser involuntario, ¿ok? Involuntario, igual que el liso. El único músculo que va a ser voluntario es el estriado, es el único. ¿Y otra cosa es importante respecto al tejido muscular cardíaco? Bueno, pues que también va a tener estas estructuras que se les pueden llamar cardiomiocitos y se contraen espontáneamente. Igual va a estar altamente vascularizado y muchísimas fibras nerviosas. Van a estar estriadas y bueno, van a tener esa forma apantalonada que podemos ver aquí, que se van uniendo unas con otras, y pues van a tener sus núcleos. Y el liso también es involuntario, que es el de los órganos. Va a tener 2 movimientos principales que van a ser la contracción y la relajación. Y bueno, esto va a permitir también el flujo sanguíneo, porque como les menciono, el músculo liso va a estar bastante presente en los capilares, en los vasos. Van a ser células, tejidos más delgados, y pues van a tener un solo núcleo. Y aquí están las funciones de nuevo: permite movimiento, genera calor, hay movimiento voluntario e involuntario, y mantiene la postura. Entonces aquí hay como un resumen de todo lo que vamos a ver en el músculo. Y este resumen igual me gustó. Ahorita les voy a mandar el PDF de ambos. Y recordemos, ¿dónde vamos a encontrar tejido muscular? Pues en todo el cuerpo, unido a huesos. Va a tener estas estrías, va a tener movimiento voluntario, es el más abundante en todo el cuerpo, y va a ser multinucleado.
Van a ser células cilíndricas, alargadas y con estrías. De nuevo lo mismo. El cardíaco, apantalonadas, ramificadas, involuntarias. Y esto sí, igual importante, va a haber presencia de discos intercalares, que es lo que va a unir una célula con otra, pues va a permitir la contracción. Y en cuanto al músculo liso, es el visceral, vísceras huecas como intestino, como estómago y como vasos. Este no va a tener estrías, este va a ser involuntario, este no lo controlo yo, y va a ser mononucleado. O sea, este va a tener un solo núcleo fusiforme, o sea que va a tener una parte más, un eje más grueso y una parte más delgada. Y su función, pues, que esta contracción permita que las cosas pasen, ¿no? Por ejemplo, cuando se contrae el estómago, pues va a permitir que de él pase el alimento hacia el intestino delgado y así viceversa. También va a haber en todo lo demás, aquí, por ejemplo, en el hígado, para que salgan las secreciones biliares hacia la vesícula biliar. El páncreas igual es un órgano endocrino, pues, bastante funcional, va a excretar demasiadas sustancias. Y aquí tenemos de nuevo las propiedades, que ya vimos que la excitabilidad es la capacidad de que respondan a estímulos eléctricos que vienen sí, pues sí, del tejido nervioso, de los axones neuronales. La contractilidad, la extensibilidad, o sea, porque no todos los tejidos se extienden sin daño. Hay tejidos que si se extienden se rompen, en cambio el tejido muscular pues sí tiene esa capacidad. Y pues la elasticidad, ¿qué quiere decir elasticidad? Pues que es como una liga. Una liga tú la tienes de una forma. Tú la puedes extender bastante y siempre va a volver a su tamaño natural. Eso es la extensibilidad. O bueno, la elasticidad más bien. Y ese es el resumen de lo que son los 3 tipos de tejido. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, aquí me está preguntando un compañero, tu compañero Aarón, me dice que si los miocardiocitos también están conectados al esqueleto. Y bueno, si bien los miocardiocitos también es músculo, pues no. Realmente el miocardio, o sea, o como tal el corazón, pues no tiene ninguna conexión directa al esqueleto. Sí va a tener conexiones, obviamente, porque no está como que flotando. Por ejemplo, va a tener un ligamento, eso sí va a tener un ligamento que lo va a unir al diafragma, pues va a tener como tal al pericardio, pues que va a ser, el pericardio sí va a tener uniones a otras partes, pero como tal, el miocardio, no, el miocardio es 100% músculo que no va a estar unido por ningún lado al esqueleto, o sea, directamente. ¿Alguien más tiene alguna duda o hay alguna otra duda en el chat que me puedan leer? ¿O no tienen dudas? O sea, si, no sé, vamos a ver si quieren otra imagen, a ver si les sale alguna duda al respecto. Todavía nos queda un rato de clase. A ver, voy a ir al chat a ver si hay alguna pregunta, porque es que no había leído esa de ella. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto ya lo vimos. Esto también. Pues por ejemplo, el ojo, aquí hay una imagen del ojo. ¿Por qué? Porque si saben la pupila, la pupila pues es... A ver, voy a hacerle un zoom. La pupila es esta bolita negra que vemos en medio de todo el ojo, en medio de todo el iris. Entonces, ahí también hay músculo, porque no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta o ha visto en algún lado. Cuando nosotros cerramos, bueno, cuando nosotros llegamos a un lugar donde hay mucha luz, la pupila se va a hacer chiquita. O bueno, cuando requerimos observar algo con más atención, cuando no hay luz, cuando estamos en un momento de mucha actividad física o de mucha tensión o de mucho estrés, la pupila se hace grande. Estos movimientos se van a llamar
cuando se hace chiquita, se va a llamar miosis. Cuando se hace grande, se va a llamar midriasis. Entonces, existen músculos chiquitos que van a hacer este movimiento. Va a haber músculos que van a permitirnos también, ajá, el movimiento, pues a ese nivel pequeño, para que la pupila se dilate o se contraiga. Ese es músculo liso también. Y también va a haber músculos estriados, porque pues solo el hecho de mirar a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo o a las esquinas, pues va a haber un músculo esquelético que nos va a permitir pues hacer este movimiento. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo. Aquí hay algunos músculos faciales que tenemos que conocer. ¿Cuáles son muy relevantes? Pues como les dije, estos que son circulares se van a llamar obturadores. Está el orbicular del párpado, el orbicular de la boca. Pues tenemos este músculo gigante, que es el occipito frontal, que es el que nos permite como cuando levantamos las cejas. Aquí tenemos una fascia grandota, que es la galea aponeurótica, que es como un tejido, como un tendón delgadito. Y bueno, aquí tenemos otros músculos. Hay elevadores, hay cigomáticos, hay un músculo muy famoso que es el bucinador. Aquí lo vemos de este lado. Está el macetero, el mentoniano. Hay músculos que se clasifican por músculos de la expresión facial y músculos de la masticación. Así es como vamos a dividir los músculos de la cara para su estudio. Hay músculos que van a servir para ambas cosas. Y bueno, aquí estamos viendo los músculos del cuello. Para su estudio, los músculos del cuello se van a dividir en triángulos. El músculo de los más importantes es el esternocleidomastoideo, propiedad de Bengue. El esternocleidomastoideo es este músculo que van a hacer de esta parte, se va a articular aquí con el occipital hasta la clavícula. O sea, va a venir desde acá hasta acá. Va a hacer todo este trayecto. Es un músculo que cuando estamos pues tensos o algo, pues nos llega a doler bastante. O cuando dormimos mal, cuando tenemos una contractura, usualmente es ahí, en esternocleidomastoideo, que en este caso no se ve completo, está cortadito para que podamos ver los músculos que están abajo. Porque pues abajo pues estamos observando que existe el músculo, el escaleno medio, escaleno anterior. Aquí atrás tenemos otro músculo que es un triángulo. Lo voy a señalar aquí. Este músculo que se ve como un triángulo es el músculo trapecio. Aquí está el constrictor de la laringe, que es lo que nos permite cerrar la garganta. Y tenemos el músculo hioideo, que es, como su nombre lo indica, es el que se une al hueso hioides, o bueno, sobre el cual descansa el hueso hioides. Aquí estamos viendo una vista anterior. Este músculo se llama digástrico, di2. Gástrico es como porciones, ¿verdad? Entonces va a estar dividido en dos. Está el músculo hioideo, que vemos que aquí está el izquierdo y el derecho, aquí está el hueso hioides, el músculo escaleno, el músculo homohioideo y de nuevo el externo, este es el esternocleidohioideo, el que está aquí, y aquí en grandote el esternocleidomastoideo. Y si vemos, aquí está la clavícula. Pues de los músculos, algunos viajan de hueso a hueso unidos por tendones. Y bueno, aquí estamos viendo los huesos del cuello. En este caso se van a dividir a través de una línea imaginaria que la va a crear el hioides. Esta línea imaginaria pues va a estar como por aquí. Los que están arriba de esa línea son músculos suprahioideos o infrahioideos, o sea, abajo del hioides. Arriba vamos a encontrar al digástrico, que ya vimos que tiene dos vientres. Gástrico es vientre, di es dos. Estiloioideo, porque va a articularse de una apófisis estiloides por ahí hasta el hioides, hasta el hueso hioides, y el miloioideo. Está, miloioideo. O sea, si se dan cuenta, todo termina en ioideo, 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 porque todos van a llegar hasta el hioides. Y bueno, del otro lado tenemos los infrahioideos, o sea, los que están abajo de. Pues en ese caso vamos a tener el esternoioideo, que ya vimos que es uno grande que viaja por acá, el esternotiroideo,
porque pues obviamente va a tener algo que ver con el cartílago tiroides, que está aquí. Bueno, los hombres es lo que conocen como la manzana de Adán, que pues ellos pueden tocarla, es una porción palpable en el hombre. Tenemos el tiroideo, que va a ser más o menos del cartílago tiroides al hueso oioides, y el homoioideo. O sea, son músculos que están abajo del hueso oioides. Y, ok, bueno, eso es como un resumen de esto. Aquí nos está mostrando igual el macetero, aquí arriba, que va a tener cierta unión entre la mandíbula y la cara. Y como les digo, para que nosotros podamos estudiar los músculos de la mandíbula, los músculos del cuello, perdón, en general, lo vamos a dividir por triángulos. Va a haber triángulos anteriores, triángulos posteriores, triángulos submentonianos, mandibulares. Todo esto nos va a dar la división del cuello. Ahorita les quiero dar un descansito de 5 minutos porque siento que ya vimos mucha información. Nada más para terminar este tema, porque siento que estoy dándoles bastante. Entonces, tómense 5 minutos, nos vemos 12:15 para que concluyamos o continuemos con la información. No voy a detener la grabación, voy a dejarla, bueno, sí, la voy a detener, para que quede en un solo video. Vayan al baño o tomen agua y nos vemos ahorita.
Ok, ya son 12:15. Vamos a continuar. Ahí espero que traigan ahí su agüita o un snack. Ya casi terminamos, para que estemos relajados. Yo quiero que ustedes sean conscientes que van a presentar un examen, que esto es mucha información y que esto que les estoy dando ahorita a ustedes en 2 horas, a mí me lo dieron a lo mejor en 2 semanas o casi un mes en la carrera, porque sí es muchísima información. A lo mejor ahorita no se tienen que memorizar exactamente todo. Sin embargo, es importante pues que tengan el concepto porque pues claramente pues no saben exactamente qué les van a preguntar de todo. Entonces, no, si no se lo aprenden a la primera, no se sientan culpables ni nada. Tranquilos, pueden ver el video varias veces, pueden preguntarme o pedirme que les explique de otra manera. Realmente aquí yo creo que es como que lo sepan, que sepan que existe. Y pues vamos a, creo que lo que ya hemos visto se ha entendido bastante bien. Vamos a continuar de esa manera. Y bueno, aquí estamos viendo el cuello semi extendido y semilateralizado. Estamos viéndolo lateralmente. Vamos a ver el triángulo anterior. El triángulo anterior, pues como vemos, sale de aquí es de la oreja a la línea media del esternón y a su vez se va a dividir en otros triángulos, ¿verdad? Todo esto es muy intuitivo. Por eso vamos de una parte hacia otra, ¿no? Si ya entendimos dónde están los huesos o ciertas partes, vamos a entender cómo se llama aquí. Como aquí está la mandíbula, este triángulo es el submandibular. Como aquí está el mentón, este es el triángulo submentoniano. Dentro de cada triángulo van a pasar muchas estructuras de todo tipo. Va a haber huesos, va a haber arterias, va a haber nervios, pero en este caso nos importan los músculos. Entonces, en este caso, en la letra A, que es el submandibular, pues va a estar la glándula submandibular, que va a salir de ahí saliva, como les dije, va a haber arterias y venas. En este caso va a haber, en el submentoniano, van a haber ganglios, casi siempre van a haber ganglios, ¿verdad? Y esos ganglios se van a llamar submentonianos, ¿por qué? Porque están en el triángulo submentoniano. En este caso, en la letra C, pues va a ser el triángulo carotídeo. Pues, ¿qué va a ser en el triángulo carotídeo? La carótida, que es una arteria muy importante y muy grande. Y pues también va a pasar por ahí la vena yugular. ¿Y qué otra cosa? El nervio vago, que se llama así porque anda por todo el cuerpo, o bueno, por muchas porciones. De ahí tenemos, en la letra D, el triángulo, en cuanto al triángulo anterior, el último sería la porción muscular. Esto es, como tal, pues los músculos que veíamos anteriormente. Va a haber una parte del esternocleidomastoideo, una parte de los infraoideos sobre todo, porque el oído estaría más o menos por acá. Pues también va a estar la laringe, la tráquea, la tiroides y glándula paratiroides. Y bueno, en cuanto al color azul, tenemos el triángulo posterior, que solo va a tener dos triángulos, o sea, dos subdivisiones, que va a ser el occipital y el supraclavicular. En la letra E, bueno, se llama occipital porque está cerca del occipital. Sabemos que aquí está el occipital y supraclavicular porque aquí está la clavícula y supra quiere decir arriba de. Entonces, en cuanto al occipital va a estar la arteria occipital, la vena yugular externa, va a haber plexos que son como plexos, ya creo que se los mencioné una vez. Un plexo es una red, que puede ser un plexo de varios tipos. Aquí nos dice que es plexo cervical y braquial y ganglios linfáticos. Y en la F, que es la supraclavicular, va a estar la vena y arteria subclavia, la arteria y vena supraclavicular y los ganglios linfáticos, en resumen. Oigan, ¿me escucharon? Llevo como 5 minutos hablando, pero Sí, no sé si tenía el sí. micrófono prendido. ¿Alguien me puede confirmar si escucharon todo lo que dije de los triángulos? Sí. Sí. Hola, ¿alguien está aquí en la clase todavía? Hola, hola, aquí estamos.